¿Alguna vez te has encontrado ante el desafío y quizá la angustia de orar por un familiar que te ha herido profundamente, pero sintiendo que tus palabras, aunque las digas, no llevan la verdadera intención del perdón? ¿Que hay un nudo en la garganta, una punzada en el corazón, una voz interna que clama por justicia o retribución? El dolor causado por un familiar puede ser uno de los más agudos y complejos, pues involucra lazos de sangre, una historia compartida y expectativas rotas de amor y lealtad. Es una de las batallas más íntimas y desafiantes de la vida cristiana. Cómo lidiar con el dolor que la familia nos ha causado y, más aún, cómo orar por quien nos hirió de verdad sin que el rencor contamine nuestras palabras y nuestro espíritu. El problema no es la oración en sí, sino la condición del corazón que la ofrece, muchas veces por falta de un entendimiento correcto de quién es Dios. Es exactamente en este punto de dolor y búsqueda de liberación que muchos cristianos se pierden o, paradójicamente, se encuentran. La Biblia nos da principios profundos, no para ignorar el dolor, sino para trascenderlo, transformándolo en un terreno fértil para un poder espiritual que el infierno no puede soportar. Quiero pedirte un favor ahora mismo. Mientras nos embarcamos en este viaje de profunda revelación, comenta aquí abajo desde dónde estás viendo o escuchando este mensaje. Dale me gusta para que más personas puedan ser alcanzadas y comparte con alguien que sabes que necesita escuchar esto hoy. Y si ya has experimentado la libertad transformadora de perdonar y orar por un familiar que te hirió, te invito a dejar tu testimonio en los comentarios. Tu historia puede ser la llave que abra la sanidad para otra persona. Hoy vamos a desvelar 6 verdades cruciales que necesitas saber antes de orar por un familiar que te hirió, para que tu oración sea libre de rencor y verdaderamente poderosa. La primera y más insidiosa contaminación para nuestra oración, especialmente cuando se trata de orar por un familiar que nos hirió, es la ignorancia espiritual y la falta de discernimiento de la verdad divina. Muchos cristianos intentan perdonar y orar por sus ofensores basándose en un sentido de obligación religiosa o porque es lo correcto, una regla moral que deben seguir. Pero un perdón forzado, que no brota de una comprensión profunda del carácter de Dios, de su gracia y de su justicia, es como una herida mal sanada. Puede cerrarse por fuera, pero por dentro sigue supurando, inflamando el alma con amargura y resentimiento silencioso, y contaminando la oración. Este tipo de perdón no libera a nadie. Aprisiona a la persona que intenta perdonar en un ciclo de dolor e impotencia, convirtiendo la oración por quien la hirió en un acto vacío, casi hipócrita, y por lo tanto, ineficaz. El enemigo se deleita con nuestra ignorancia y con nuestra confusión sobre la naturaleza de Dios, especialmente en contextos familiares, donde las emociones son más intensas. Nos susurra: tienes derecho a sentirte así, merecen tu ira, son tu familia, deberían haberlo sabido, no perdones, no merecen la gracia. Él distorsiona la verdad, haciéndonos creer que perdonar es ignorar la injusticia o que es absolver al familiar de cualquier consecuencia. Esta falta de discernimiento de la palabra de Dios nos ata a una visión humana y limitada de la justicia y nos impide acceder a la plenitud de la gracia divina. La Biblia, sin embargo, es nuestra ancla y la fuente de nuestro discernimiento. Nos saca del pantano de las emociones heridas y nos eleva a la perspectiva divina. No minimiza tu dolor, lo valida, pero al mismo tiempo nos recuerda que la justicia perfecta le pertenece a Dios y la gracia a su naturaleza. Romanos 12:19 nos advierte: no se venguen ustedes mismos, amados, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque está escrito: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Esto no es un permiso para desearle el mal al familiar, es una entrega de control. Es reconocer que hay un juez justo,
y que nuestro intento de asumir ese papel solo nos corroe y nos impide orar con un corazón puro. Piensa en Jesús, el mismo Hijo de Dios. En Lucas 23:34, mientras estaba clavado en la cruz, sufriendo la mayor injusticia que la humanidad podría cometer, miró a sus verdugos y oró: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Date cuenta de que no fue un perdón superficial, no fue un no hicieron nada. Fue un reconocimiento de su ignorancia espiritual, de la ceguera que los llevaba a ese acto de crueldad. Y el perdón brotó de una comprensión profunda de la naturaleza de Dios Padre. Un Dios que perdona, un Dios que ama, incluso en medio del dolor más insoportable. Jesús no estaba ignorando la injusticia, estaba entregando la justicia al Padre y extendiendo la gracia. Él conocía la verdad de la gracia y la justicia divina. Ese es nuestro modelo. Si Él perdonó y oró por aquellos que lo crucificaron, ¿cuánto más no podremos nosotros, con su poder, orar por aquellos que son de nuestra propia carne? No oramos por un familiar que nos hirió porque merece el perdón. Oramos porque nosotros necesitamos estar alineados con la naturaleza de Dios, que es amor y perdón. Oramos porque la gracia que recibimos en Cristo no nos da el derecho de retener esa misma gracia a otros, por mucho que nos hayan herido. Cuando te apropias de esta verdad, tu oración por ese familiar cambia de tono. Deja de ser un Señor, perdónalo, porque ya no aguanto más esta rabia, para convertirse en un Padre, los entrego en tus manos. Elijo liberar el perdón, no porque lo merezcan, sino porque tú me perdonaste, que tu justicia y tu gracia se manifiesten en sus vidas. Eso es orar con una perspectiva eterna. Eso es entender que la verdad de Dios sobrepasa nuestro dolor y nuestra perspectiva limitada, limpiando nuestra oración de la contaminación del rencor. Ser un cristiano libre de la ignorancia espiritual significa que entiendes que en Cristo tu deuda fue pagada. Fuiste perdonado de pecados que jamás podrías compensar, y esa experiencia transformadora debe ser la fuente de tu capacidad para extender el perdón. No se trata de borrar el recuerdo del dolor. Dios no nos pide que finjamos que no fuimos heridos, especialmente cuando la herida viene de un familiar y tiene marcas profundas. Pero se trata de romper el poder de ese recuerdo sobre tu alma. Se trata de no permitir que la amargura se convierta en una raíz en tu corazón, envenenando cada área de tu vida, incluyendo tu capacidad de conectarte con Dios en oración. Esto requiere una inmersión profunda en la palabra, no solo como un libro de reglas, sino como la revelación del corazón de Dios. Meditar en pasajes sobre el perdón, como Colosenses 3:13. Sopórtense unos a otros y perdónense mutuamente si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Sobre la soberanía de Dios sobre la injusticia, como Génesis 50:20, en la historia de José. Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien. Y sobre la gracia inmerecida que recibimos, como Efesios 2:8-9, nos reeduca. Nos saca de la mentalidad de ojo por ojo y nos eleva a la mentalidad del reino, donde el amor es la fuerza más grande. Cuando estás fundamentado en esta verdad, la oración por tu familiar que te hirió se convierte en un acto de fe y de guerra espiritual. No estás solo pidiendo a Dios que cambie a la otra persona, estás pidiendo a Dios que te cambie a ti, que te alinee con su voluntad, que libere su gracia a través de ti. Y el infierno tiembla ante un corazón que, a pesar del dolor, elige la gracia. Sabe que ya no puede manipularte con la amargura, con la venganza, con el resentimiento. Te conviertes en un canal de algo más grande que tu propia herida, y eso es poder. Tu oración, entonces, ya no es un susurro vacilante, sino un clamor de autoridad, porque está alineada con la misma naturaleza de Dios. La verdad de la gracia y la justicia divina te libera para orar de verdad,
sin la contaminación del rencor. La segunda gran barrera que impide que nuestra oración sea pura y eficaz, especialmente cuando oramos por un familiar que nos hirió, es la falta de sanidad de nuestras propias heridas en secreto. La gran tragedia de muchos cristianos es que al ser heridos, en lugar de llevar el dolor al altar secreto de Dios, lo enmascaran. Intentan proyectar una imagen de fortaleza, de estar todo bien, o incluso de perdón, mientras que por dentro el alma grita de dolor y rencor, especialmente cuando ese dolor es causado por un lazo familiar. Es como tratar de curar una infección cubriéndola con maquillaje. Puede parecer bien por fuera, pero la podredumbre sigue creciendo por dentro, corroyendo la fe, la alegría y especialmente la capacidad de conectarse verdaderamente con Dios en oración y de orar por quien causó el dolor sin rencor. El enemigo no teme a tu discurso público de perdón si, en tu intimidad, la herida todavía dicta tus emociones y el rencor tiene el control. Se deleita con la amargura no resuelta, con el deseo de retribución que intentas esconder. ¿Por qué? Porque esa herida no tratada es una brecha, un punto de acceso para que Él actúe en tu vida. Puedes orar con las palabras más hermosas, pero si tu corazón está supurando rencor, esa oración tendrá poco poder. La verdadera autoridad para orar por quien te hirió, y para que tu oración sea escuchada y libre de rencor, no viene de una pose religiosa, sino de un corazón que ha sido humillado y tratado en lo secreto por Dios. Piensa en el salmista David, un hombre que experimentó el dolor de la traición, la persecución y el abandono, a menudo por parte de aquellos en quienes confiaba, incluido su propio hijo Absalón. En el Salmo 51, después de su propio pecado con Betsabé y la traición a Urías, no intentó justificarse ni esconderse, rasgó su alma ante Dios pidiendo un corazón puro y un espíritu recto. Entendió que, para tener su comunión restaurada y ser usado por Dios nuevamente, la sanidad debía comenzar en su interior, en su vida secreta, y es de ese lugar de quebrantamiento y sanidad que emerge la verdadera oración, una oración libre de rencor. El Salmo 66, 18 es una advertencia. Si en mi corazón hubiera yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El rencor guardado, especialmente aquel que se alimenta de las complejidades de las relaciones familiares, es una iniquidad que bloquea la oración. Cuando te permites ser vulnerable ante Dios, derramando todo tu dolor, frustración e incluso la ira que sientes por un familiar que te hirió, algo poderoso sucede. Ya no estás luchando solo, estás invitando al médico del alma a operar. Esta sanidad secreta no es un evento único, sino un proceso continuo de entregar el dolor a Dios, de pedirle que arranque las raíces de amargura, que sustituya la venganza por la compasión y la condenación por la intercesión. Y eso, mi hermano, solo sucede lejos de los reflectores, en tu habitación, en tus momentos de devocional, cuando nadie está viendo. Es allí donde el rencor es expuesto y tratado, y donde las cicatrices comienzan a formarse en lugar de heridas abiertas. La pureza del corazón, en este contexto, es la decisión de purificar tu corazón de los venenos de la ofensa y el rencor. Es no permitir que la voz del enemigo, que intenta alimentar la raíz de la amargura, encuentre eco en tu alma, diciendo que tienes el derecho de cargar con ese dolor, especialmente viniendo de un familiar. Es confesar a Dios cada pensamiento de represalia, cada deseo de que el familiar pague por el dolor que te causó. Es una elección diaria de aplicar el bálsamo de la palabra y del Espíritu Santo a tu herida. Y cuando haces eso, la transformación es profunda. Tu alma se convierte en un terreno fértil para la semilla del perdón. Muchos intentan perdonar a un familiar con la mente, pero el corazón todavía está sangrando, lleno de rencor y recuerdos dolorosos. Y es por eso que el perdón no se sostiene y la oración por quien hirió es ineficaz. El diablo lo sabe.
No teme a tus palabras de yo perdono si tu corazón todavía alberga un museo de rencores y resentimientos familiares. Pero tiembla ante un cristiano que, incluso herido por quien debería amar, se permite ser sanado por Dios en lo profundo e invisible de su alma. Porque un corazón sanado es un corazón libre, y un corazón libre puede orar con una autoridad que no es impedida por el dolor o el rencor. El creyente que sana sus heridas en secreto no está negando el dolor ni minimizando la injusticia, especialmente la compleja injusticia familiar. Por el contrario, la está tratando de forma genuina ante el único que puede verdaderamente sanar. Está permitiendo que Dios transforme el trauma en testimonio, el dolor en propósito. Y cuando se arrodilla para orar por su familiar que lo hirió, esa oración no es un teatro, no es una carga, es un río de vida que fluye de un corazón restaurado, lleno de la compasión de Cristo, libre de cualquier vestigio de rencor. Esta sanidad secreta es la base para la oración eficaz por un familiar que te causó dolor. Sin ella, siempre estarás en desventaja, luchando contra tus propias emociones en lugar de alinearte con la voluntad de Dios. Un corazón tratado, aunque lleve las cicatrices de batallas pasadas, es un corazón que rebosa de la gracia, y esa gracia es el arma más poderosa contra la amargura. Permítete ser sanado en lo secreto, y tu oración por tu familiar que te hirió ganará una fuerza que nunca imaginaste, pues ya no estará manchada por el rencor. Si este mensaje sobre la sanidad y la pureza del corazón en la oración está tocando tu espíritu, te invito a darle me gusta y a compartir este contenido. Tu acción puede ser la semilla de fe y transformación en la vida de alguien que necesita mucho escuchar esto hoy. Y si aún no lo has hecho, considera suscribirte para más mensajes como este y comenta desde dónde estás viendo. 3. El propósito. Liberación divina, no venganza humana. La tercera cosa que necesitas saber antes de orar por un familiar que te hirió es que el propósito de la oración cristiana genuina es la liberación divina y no la venganza o la condenación humana. Muchos de nosotros, al ser heridos por quienes amamos, podemos consciente o inconscientemente pedirle a Dios que haga justicia de una forma que se parece más a nuestra sed de retribución que a la verdadera justicia y amor divinos. Esta contaminación transforma la oración de un acto de fe en un clamor de condenación, y eso anula su poder y la llena de rencor. El enemigo se deleita cuando nuestra oración está motivada por la venganza. Sabe que, mientras nuestro enfoque esté en la injusticia sufrida y en la deuda que la otra persona, y especialmente un familiar, tiene con nosotros, nuestra oración será débil, ineficaz y llena de rencor. Intentará convencerte de que la justicia de Dios es sinónimo de retribución inmediata y dolorosa para el ofensor, o que el perdón significa absolver a la persona de cualquier consecuencia, lo cual es una mentira. Pero la palabra de Dios nos llama a algo mucho más elevado y poderoso: orar anhelando la liberación divina, no la condenación. ¿Qué tipo de liberación? Primero, tu propia liberación de la prisión de la amargura y el deseo de venganza. Cuando Jesús nos enseñó a orar, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, Mateo 6:12, nos mostró que nuestra libertad está intrínsecamente ligada a nuestra capacidad de liberar a otros. Rechazar el perdón, incluso de un familiar, es encerrarse en una celda espiritual donde el enemigo puede oprimirte. La oración por liberación, entonces, es un acto de autodefensa espiritual, donde te niegas a ser una víctima perpetua del dolor ajeno, liberándote del rencor. Segundo, y aquí está el núcleo de la paradoja cristiana, la liberación de la persona que te hirió, sí, de tu familiar. Esto puede sonar contraintuitivo. ¿Por qué oraría por la liberación de quien me causó tanto dolor y es de mi propia carne? Porque mi hermano,
Muchas veces quien nos hiere, especialmente en el ambiente familiar, está él mismo atado. Atado a patrones de pecado, a engaños, a una ceguera espiritual, a traumas no resueltos que lo llevan a lastimar a otras personas. Cuando oras por liberación, estás clamando para que Dios revele la verdad a esa persona, rompa las cadenas que la atan al pecado y la conduzca al arrepentimiento y la transformación. No estás pidiendo que le vaya bien con el mal que hizo, sino que sea libre del poder del mal en su vida. Esa oración deshace el poder del rencor en ti y libera a tu familiar. Piensa en Esteban, el primer mártir cristiano, en Hechos 7:60. Mientras era apedreado hasta la muerte por sus perseguidores, clamó: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Esa no fue una oración de venganza. No fue un deseo de que pagaran por lo que estaban haciendo. Fue un clamor por liberación. Estaba pidiendo que Dios no los responsabilizara por un pecado tan grande, sino que, en su misericordia, les diera la oportunidad de arrepentimiento y salvación. Ese es el corazón de la oración por liberación. Mirar más allá de la ofensa y ver el alma atada, clamando por la intervención divina, aunque sea el alma de un familiar. Un cristiano que ora con autoridad por liberación no está orando por un milagro en contra del familiar, sino por un milagro en él. Se está uniendo a Cristo en su deseo de redimir y transformar. Esa es una oración que el infierno teme. No le importa si murmuras algunas palabras de perdón, pero tiembla cuando tú, herido, te levantas en fe y clamas por la liberación de la persona que te lastimó, porque eso deshace sus obras y abre camino para el reino de Dios. Eso es lo opuesto a orar con rencor. La autoridad en esta oración no proviene de tus emociones, sino de tu posición en Cristo. Eres un embajador del reino, y tu papel es liberar a los cautivos, incluidos aquellos que, sin saberlo, te aprisionaron con su propio dolor. Esta oración es un acto profético, una declaración de que no aceptas el dolor como tu destino, ni la amargura como tu amo. Estás activando los principios del reino: amor, perdón y redención. Para orar por liberación de forma auténtica y sin rencor, necesitas despojarte de todo ego herido. Es una oración que exige humildad, una oración que a menudo se hace con lágrimas, pero que resulta en una paz que sobrepasa todo entendimiento. Es elegir ser un canal de gracia, incluso cuando la carne grita por justicia humana, y al hacerlo no solo liberas al otro, sino que, paradójicamente, te liberas a ti mismo para experimentar la plenitud de la vida que Cristo ofrece. Es la oración que rompe el círculo vicioso del dolor y abre un camino para la sanidad y la transformación divina, tanto en ti como en tu ofensor. No hay término medio en la batalla contra el rencor, especialmente cuando se arraiga en las complejas dinámicas familiares. O rompes con el ciclo del dolor y avanzas hacia la libertad, o te conviertes en un prisionero del pasado, atado a las acciones de quien te hirió. La cuarta cosa que necesitas saber antes de orar por un familiar que te hirió es la necesidad de romper radicalmente con el ciclo de dolor familiar y el apego a una idea equivocada del derecho a vengar o retener el rencor. Muchos cristianos, incluso después de intentar perdonar a un familiar, continúan reviviendo la ofensa, apegándose al dolor sufrido y esperando, consciente o inconscientemente, una retribución, perpetuando un ciclo que impide la libertad y la eficacia de la oración. La sociedad, e incluso algunas culturas familiares, pueden sutilmente alentar el mantenimiento de puentes con el rencor y el resentimiento. Ya sea a través de chismes sobre la ofensa dentro de la propia familia, rumiando lo que sucedió en las reuniones de parientes, o incluso esperando secretamente la oportunidad de devolver el golpe en alguna disputa familiar. Pero el enemigo se deleita en esos puentes. Sabe que, mientras haya una conexión con el dolor pasado, un vínculo energético con la injusticia sufrida,
un deseo latente de que el familiar pague por lo que hizo. Él tiene un punto de apoyo en tu alma. Y esa conexión con el rencor pasado es un bloqueo directo al trono de la gracia, sofocando tu oración. La palabra de Dios es categórica. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. 2 Corintios 6:14. Y la amargura, mi hermano, es una forma de tiniebla, un veneno que se propaga, contaminando tu fe, tu paz y tu capacidad de amar. El diablo no necesita una rebelión abierta contra Dios para destruirte. Solo necesita que toleres una pequeña grieta, un puente aparentemente inofensivo con el resentimiento, alimentado por la historia familiar de dolor, y él construirá allí una fortaleza de dolor y aprisionamiento, impidiendo que tu oración sea pura y liberadora. La historia de José en el Antiguo Testamento es un ejemplo vívido de alguien que rompió con el ciclo del rencor y la retribución familiar. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, tratado injustamente en Egipto, encarcelado durante años por una acusación falsa, tenía todos los motivos para guardar rencor, para planear venganza contra aquellos que eran de su propia sangre. Pero cuando ocurrió el reencuentro con sus hermanos, declaró en Génesis 50:20, «Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien». José no estaba negando el mal que sufrió. Estaba, sin embargo, rompiendo con el poder de ese mal sobre su vida y sobre su alma. No permitió que el dolor pasado definiera su presente o su futuro. Eligió ver la mano de Dios detrás de la injusticia, transformándola en algo para bien. Esa es una decisión de romper radicalmente con el rencor, especialmente aquel que se teje en las relaciones familiares. Romper con el apego al pasado y al ciclo de la amargura y la represalia significa dejar de rumiar la ofensa, dejar de contar la historia a cada persona que encuentras, dejar de victimizarte, especialmente dentro del círculo familiar. Significa entregarle a Dios tu deuda y la justicia que sientes que se te debe. Es un acto de fe radical, donde confías en que Dios es el juez justo y que Él hará lo que es correcto, en su tiempo y a su manera. No es olvidar lo que sucedió, sino elegir no ser controlado más por ello. Es como cortar una amarra que te ataba a un barco que se hunde. Muchos oran por sus familiares que los hirieron, pero continúan permitiéndose hablar mal de la persona, alimentar pensamientos negativos o incluso evitar el contacto, no por discernimiento de límites saludables, sino por rencor no resuelto. Esta duplicidad es un campo fértil para el enemigo. Él instiga la división, la sospecha, el juicio, especialmente dentro de las familias. Pero un cristiano que rompe de verdad se purifica, cierra las puertas al rencor, se niega a ser cómplice del enemigo al mantener viva la llama de la ofensa, y su oración gana fuerza y pureza. Colosenses 3:8 nos exhorta, pero ahora dejen también todo esto: ira, enojo, malicia, calumnia, lenguaje obsceno de su boca. Esta es una lista de cosas que mantienen los puentes con el rencor y el pasado. Romper significa activamente despojarse de ellas. Puede doler, puede requerir que te alejes de conversaciones, de ambientes, de personas que alimentan el ciclo del chisme y la queja, especialmente si son de tu propia familia. Pero esa es la separación santa que te protege y libera tu oración. Cuando rompes con el rencor, tu oración por tu familiar que te hirió se convierte en un acto de verdadera autoridad. Ya no estás orando desde tu lugar de víctima, sino desde tu lugar de vencedor en Cristo. Ya no estás bajo el control del dolor, sino bajo el control del Espíritu Santo. El diablo ya no tiene cómo manipularte, no tiene cómo usarte para esparcir tu propio dolor. Te conviertes en un canal de sanidad y perdón, no solo para el otro, sino para todo el entorno a tu alrededor, incluida tu propia familia. Esta decisión de romper es vital. No es una sugerencia, es un imperativo para tu libertad espiritual y para la eficacia de tus oraciones.
Entrega a Dios cada resquicio de rencor, cada deseo de retribución, especialmente aquellos tan íntimos ligados a la familia. Corta las amarras con el pasado, y al hacerlo descubrirás una libertad y un poder en la oración que solo vienen cuando te niegas a ser rehén del dolor y eliges la rendición total a la voluntad y al amor de Dios. Aquel que rompe con las tinieblas de la amargura camina en la plenitud de la luz de Cristo y sus oraciones son escuchadas. La quinta, y quizás más sutil manera en que el rencor impide nuestra oración por un familiar, es a través del orgullo y el aislamiento espiritual, a menudo agravados por la dinámica familiar. Una de las tácticas más insidiosas y eficaces del enemigo cuando eres herido por un pariente es convencerte de que estás solo, que nadie entenderá tu dolor, pues solo la familia sabe lo que pasa de verdad, que es mejor alejarte para protegerte. Él susurra que la comunidad, la iglesia, está llena de personas imperfectas que pueden lastimarte aún más, y que es más digno o espiritual lidiar con tu dolor y tu rencor por tu cuenta. Pero esa es una trampa que sofoca la oración e impide la sanidad. El aislamiento es un terreno fértil para que el rencor eche raíces y para la distorsión de la verdad. Cuando te alejas de la comunión, pierdes la perspectiva, el ánimo, la corrección amorosa y la intercesión de tus hermanos. El diablo sabe que una oveja separada del rebaño es una presa fácil. Puede sembrar dudas, alimentar el resentimiento y aprisionarte en un ciclo de autocompasión y desconfianza. El problema no es la herida en sí, sino la forma en que la tratas, si en reclusión o en comunión. El rencor cultivado en el aislamiento es como un veneno silencioso que impide que tu voz alcance los cielos. El orgullo familiar a menudo nos lleva a lavar la ropa sucia solo en casa o a no buscar ayuda externa, lo que solo perpetúa el dolor. La Biblia nunca llamó a nadie a vivir la fe solo. El plan de Dios siempre ha sido un pueblo, un cuerpo, una familia. Los cristianos aislados son objetivos preferidos de Satanás para perpetuar el rencor y así impedir sus oraciones. Los rodea con mentiras, alimenta resentimientos, siembra desconfianza y los hace pensar que son autosuficientes, que pueden tener a Dios solos, sin la iglesia, sin los hermanos. Esa es una de las mayores mentiras que llevan a la ineficacia en la oración. Porque el cristiano que camina en comunión, que se somete, que comparte, que se deja edificar, ese está protegido por una unción que fluye del cuerpo y por una fuerza que el aislamiento roba. No estamos hablando de una simple asistencia a los cultos del domingo, sino de una vida comprometida con los hermanos, arraigada en la vida de la iglesia local, conectada con la verdad, con amor y con responsabilidad mutua. La oración individual es vital, sí, pero la oración colectiva, la intercesión unos por otros, la fuerza que viene de la unidad, es un poder que las puertas del infierno no pueden prevalecer y que ayuda a disipar el rencor que anida en el corazón. Piensa en Jesús advirtiendo a Pedro de forma directa y reveladora en Lucas 22, 31, 32. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo, pero yo he rogado por ti, para que tu fe no se venga abajo. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. El enemigo quería separar, zarandear, sacudir la fe de Pedro para que cayera en la amargura y la desesperación. Pero había alguien intercediendo, y esa es la belleza de la comunión. Cuando estás débil, hay alguien de rodillas por ti. Cuando vacilas, hay alguien levantándote. Eso es protección espiritual, es red de apoyo, es un blindaje colectivo que permite que tu oración sea escuchada incluso cuando ya no tienes fuerzas para clamar y que el rencor no te consuma. Quien camina solo, elige vivir sin cobertura. Quien rechaza el cuerpo, rechaza la fuerza que Dios derramó sobre la iglesia. No es posible tener una oración potente y eficaz y librarse del rencor viviendo en independencia espiritual.
El orgullo de caminar solo, de no rendir cuentas, de no someterse, de no exponerse a la corrección amorosa, es uno de los mayores peligros que impiden la oración de un cristiano, especialmente cuando el dolor viene de la familia y parece difícil de explicar a extraños. Dios colocó al creyente dentro de un cuerpo con un propósito, porque hay sanidad en la comunión, hay sabiduría en la corrección y hay refugio en el amor mutuo. El diablo trabaja incansablemente para destruir las relaciones dentro de la iglesia. Siembra chismes, comparaciones, celos, ofensas no resueltas, juicios, porque sabe que divididos perdemos fuerza. Un ejército desunido pierde la guerra antes de luchar y sus oraciones se vuelven ineficaces por falta de apoyo espiritual. Por eso, proteger la comunión es protegerte a ti mismo y a tu vida de oración del rencor. El cristiano que ama a los hermanos, que perdona, que sirve, que se deja pastorear, está guardado. Está bajo un principio espiritual de protección colectiva. Y en la comunión somos confrontados y moldeados. El hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Proverbios 27:17. Y aunque eso duela a veces, es necesario, porque nadie ve su propio punto ciego. Necesitamos hermanos que nos digan la verdad en amor, que nos alerten cuando nos estamos desviando, que nos traigan de vuelta a la luz cuando empezamos a oscurecernos por dentro por el rencor, especialmente aquel que se teje en los lazos familiares. La exhortación, cuando se hace en amor, es vida, y solo quien valora eso se mantiene en pie y con la vida de oración activa y sin impedimentos. También hay una unción que solo se libera cuando estamos juntos. El Salmo 133 declara que cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos habiten juntos en armonía. Allí envía el Señor bendición y vida eterna. Dios ordena la bendición donde hay unidad, donde hay comunión sincera. Esto significa que hay niveles de gracia, de fuerza espiritual y de manifestación divina que solo experimentamos cuando estamos en verdadera comunión con el cuerpo de Cristo. Muchos piensan que por conocer la Biblia, por orar solos o por tener experiencias espirituales aisladas, pueden despreciar la vida en comunidad, pero eso es un engaño sutil y destructivo, pues permite que el rencor y el orgullo prosperen, sofocando la oración. La plenitud del crecimiento espiritual y de la eficacia en la oración solo ocurre dentro del cuerpo. Somos miembros los unos de los otros. Romanos 12:5. Y el miembro que se desliga del cuerpo se pudre, pierde el flujo de vida, y por más que intente sobrevivir, se marchitará. La protección espiritual, y consecuentemente la oración eficaz, está en permanecer conectado, incluso en las dificultades. El enemigo intenta convencerte de que es mejor alejarte que perdonar, que es más seguro estar solo que relacionarte con personas imperfectas, que es más fácil caminar con Dios sin involucrarse con la iglesia. Pero eso es una trampa que alimentará tu rencor e impedirá tus oraciones. El plan de Dios es la iglesia, y aun con todas las fallas humanas, es en medio del pueblo que Dios se manifiesta, corrige, consuela y fortalece. No hay lugar más peligroso que estar lejos del rebaño para quien quiere librarse del rencor, especialmente del rencor familiar. Y no hay lugar más seguro que caminar juntos, aunque sea entre heridos e imperfectos. El cristiano cuya oración es escuchada sin la contaminación del rencor es aquel que ama el cuerpo, que honra a sus hermanos, que no alimenta la división, que busca la unidad, que sirve con humildad, que se deja ayudar. Está cubierto porque el Espíritu Santo actúa poderosamente en la colectividad. Él derrama dones diferentes, pero que se complementan, para que juntos seamos guardados y edificados. La comunión nos equilibra, nos protege y nos prepara. Si has vivido aislado, desconfiado, indiferente al cuerpo, esta es la hora de volver. El aislamiento no es seguridad,
es riesgo. El alejamiento no es libertad, es exposición. El orgullo espiritual de caminar solo es lo que precede a la caída. Y el diablo lo sabe. Ataca cuando estás distante, debilitado, sin apoyo y con el rencor prosperando en tu corazón. Pero cuando estás rodeado, cubierto, posicionado junto a los hermanos, hay una muralla espiritual a tu alrededor y tu oración purificada alcanza los cielos. 6. La muerte del yo herido y la vida en Cristo. Llegamos al ápice del entendimiento, la verdad más profunda y desafiante, pero también la más liberadora. La sexta y quizás mayor cosa que necesitas saber antes de orar por un familiar que te hirió, para que tu oración sea pura y eficaz, es que la persistencia del yo herido impide la oración. Un ego que se niega a morir a sí mismo y a vivir totalmente para el amor de Cristo. No hay lugar más seguro en el mundo espiritual que estar crucificado con Cristo. Y no hay lugar más peligroso que tener un yo herido vivo y reinante que se niega a someterse a la voluntad de Dios y liberar el perdón. El yo herido es una identidad que al enemigo le encanta alimentar. Quiere que te veas como víctima, que tu narrativa de vida se centre en lo que te hicieron, especialmente si fue un familiar. Te susurra: tienes derecho a cargar con este dolor. Es parte de quien eres ahora. No te liberes de él, porque te define. Ellos te hicieron esto, y no puedes olvidarlo. Y mientras te aferras a esa identidad de el herido, permaneces atado. Tu oración se contamina por la autocompasión y la incapacidad de amar verdaderamente a quien te causó el dolor. Y así, tu oración por él es imposible. La muerte al yo herido es la rendición completa de tu identidad y de tus derechos percibidos al dolor. Es la crucifixión de tu deseo de autopreservación, de tu ego que quiere defenderse a sí mismo y de tu necesidad de que el otro pague o entienda tu dolor, especialmente cuando se trata de un lazo familiar donde la expectativa de reconocimiento es tan alta. Es dejar de ser el centro de tu propia historia y poner a Cristo en ese lugar. Pablo declaró con autoridad en Gálatas 2:20: he sido crucificado con Cristo, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Este es el ápice de la madurez espiritual. Un hombre crucificado no responde a los insultos, no defiende su ego, no negocia sus valores, porque está muerto para sí mismo y su vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Y Satanás no toca donde Cristo reina con exclusividad y donde el rencor ya no tiene dominio sobre el yo. El problema es que muchos quieren orar poderosamente por sus familiares, quieren la bendición y la protección de Dios sin la rendición total del yo herido. Quieren el fruto sin la raíz, la victoria sin la batalla de la cruz. Quieren liberar el perdón, pero aún alimentan el orgullo, el control, el deseo de dominio sobre la situación, el apego a sí mismos, a sus propias opiniones y planes de cómo deberían haber sido las cosas. Pero el diablo lo sabe. Mientras haya carne viva, el yo herido, él tiene dónde herir. Mientras haya vanidad, él tiene cómo manipular. Mientras haya ambición personal o el deseo de ser reconocido como víctima, él tiene cómo negociar y, consecuentemente, impedir que la persona viva la plenitud de la gracia y que su oración por quien la hirió sea genuina. Santiago 4:3 es directo. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Pedir mal es pedir desde un yo no crucificado, movido por motivos egoístas, no por el amor y el perdón de Cristo. Esa es una de las mayores barreras para la oración eficaz. El verdadero cristiano cuya oración por un familiar que lo hirió es escuchada, sin resquicio de rencor, es aquel que ha decidido morir a sí mismo. Piensa en Jesús en la cruz nuevamente. El yo herido de Jesús podría haber clamado por legiones de ángeles, por justicia instantánea contra sus verdugos, muchos de ellos de su propio pueblo.
pero Él murió a su propia voluntad, a su propio dolor, a su propia defensa, y vivió para cumplir la voluntad del Padre, que era expresar amor y perdón. Su oración, Padre, perdónalos, no vino de un lugar de negación del dolor, sino de una total entrega del dolor al Padre, permitiendo que el amor divino prevaleciera sobre la experiencia humana. Muchos quieren orar por sus familiares que los hirieron, pero aún se aferran a los detalles de la ofensa, al recuerdo de la injusticia, al derecho de sentirse heridos y de tener la razón. Eso es vivir para el yo herido. Pero el cristiano que muere para sí mismo entiende que su libertad no está en controlar a la otra persona o las circunstancias, sino en entregar todo en las manos de Dios. Ya no teme la pérdida, el rechazo o la humillación, porque su vida y su valor ya no se basan en esas cosas terrenales, sino en su unión con Cristo. Esta muerte al yo herido es un acto de adoración. Es decir, Señor, incluso con este dolor punzante que viene de quien amo, elijo glorificarte. Elijo permitir que tu amor fluya a través de mí, sin importar lo que sienta o lo que me hicieron. Es una oración que nace del quebrantamiento y la renuncia, y es por eso que es tan poderosa. No busca su propia satisfacción, sino la gloria de Dios y el bien del otro, incluso del familiar ofensor. El diablo no tiene poder sobre quien ya ha muerto para sí mismo. No puede manipular un corazón que ya no se aferra a sus propios derechos, a sus propios sentimientos de venganza o a su propia imagen de víctima. No puede controlar a quien no busca aplausos, reconocimiento o retribución, porque ese hombre, esa mujer, está libre. Su alma ya no es un campo de batalla para las tácticas del enemigo. Su oración por su familiar que lo hirió ya no es una lucha contra sus propias emociones, sino una declaración de victoria sobre el poder del pecado y de la muerte en su propia vida. Es un camino estrecho, sí, exige humildad radical, renuncia diaria y una fe inquebrantable de que la vida en Cristo es superior a cualquier dolor o injusticia que este mundo, o incluso tu propia familia, pueda lanzar sobre nosotros. Pero es el único camino hacia la verdadera libertad y hacia una oración que realmente libera. ¿Estás listo para morir al yo herido? ¿Estás listo para entregar a Dios cada resquicio de victimismo, de resentimiento, de autopreservación? ¿Estás dispuesto a dejar que Cristo viva tan plenamente en ti que el dolor pasado, por más profundo que sea el rencor familiar, ya no te defina y que tu amor pueda trascender la ofensa? Cuando esa entrega ocurre, tu oración por tu familiar que te hirió se convierte en un río de vida, un testimonio del poder de Dios y un arma que el infierno no puede soportar. Te conviertes en un canal del propio amor de Cristo, y eso es lo que nos hace verdaderamente libres para orar y vivir sin rencor. Llega un momento, mi hermano, mi hermana, en que la verdad ya no puede ser solo escuchada, necesita ser vivida. Todo lo que el Espíritu Santo nos ha revelado hasta aquí no fue solo para informar, sino para transformar. Este mensaje no fue construido para entretener corazones religiosos, sino para despertar a guerreros espirituales que estaban dormidos o cuyas oraciones estaban siendo impedidas por el rencor, especialmente aquel causado por lazos familiares. El enemigo se ha deleitado en bloquear las oraciones de muchos y mantenerlos atrapados en la amargura, porque hay cristianos demasiado distraídos, demasiado vacíos de propósito, demasiado superficiales en su entendimiento de la gracia y de la cruz. Pero el tiempo de la superficialidad ha terminado. El tiempo de la neutralidad ha llegado a su fin. O te posicionas como alguien que entiende cómo remover los impedimentos para la oración, viviendo una vida de perdón y liberación, o serás una víctima más de las barreras espirituales y del rencor que oprime. Fuiste llamado para ser luz, para ser sal,
para ser soldado de un ejército celestial que no se doblega ante la presión de la ofensa, que no permite que el dolor del pasado dicte su futuro y que no deja que el rencor anule su capacidad de conectarse con el Creador. El apóstol Pablo nos enseñó que ningún soldado en servicio se enreda en los asuntos de esta vida, a fin de agradar a aquel que lo reclutó. Segunda Timoteo 2:4. Pero ¿cuántos hoy están enredados con la ignorancia de la palabra, con la falta de sanidad de sus heridas, con la búsqueda de venganza, con el apego al pasado, con el orgullo y el aislamiento, y con un yo no crucificado, todos ellos alimentando el rencor en el corazón? Mientras luchan en estas batallas internas, pierden la armadura espiritual y se convierten en blancos expuestos ante las tinieblas, y sus oraciones se vuelven ineficaces, sofocadas por el dolor. La verdad es dura, pero necesita ser dicha. El diablo no respeta un discurso de yo perdono si el corazón no lo ha hecho de verdad. No se intimida con la apariencia de piedad si el interior todavía grita por justicia humana o guarda resentimiento. Él respeta la vida crucificada, las rodillas dobladas en verdadera liberación, un alma rendida que ha elegido la gracia por encima del dolor. Fuimos advertidos sobre el campo de batalla invisible. El mundo espiritual es más real que todo lo que podemos ver, tocar o sentir. En él se libran guerras todos los días. Y si vives como quien no sabe esto, ya estás perdiendo la batalla por tu alma y por la eficacia de tu oración. Pero Dios, en su misericordia, te está llamando ahora. Te está diciendo, reacciona, vístete la armadura de la fe, cierra las brechas del rencor, remueve los impedimentos y tus oraciones serán escuchadas y poderosas. Y esto comienza con el entendimiento de la naturaleza de Dios. Deja la ignorancia espiritual y que la palabra sea no solo leída, sino absorbida, digerida, transformada en carne en tu vida. Aquel que es poseído por la verdad de la gracia y la justicia divina se convierte en una amenaza viva para el infierno, pues entiende que la venganza pertenece a Dios y la gracia es nuestro llamado. La palabra es la base de toda oración que es escuchada y libre de rencor. Después, el Señor nos mostró la importancia de reconocer y buscar la sanidad para tus heridas personales en secreto. La pureza del corazón es un escudo. Lo que protege no es la elocuencia de tu discurso, sino la pureza de tu corazón que buscó a Dios para tratar sus heridas y debilidades lejos de los ojos humanos. Abandona la fachada y abraza el escondite del Altísimo. Es allí donde el alma se vuelve inviolable al rencor y la oración fluye libremente. Fuimos confrontados también sobre la necesidad de comprender el propósito de la oración, liberación, no venganza o condenación. No hay cómo orar con poder mientras te alimentas de tal veneno. No se puede querer la unción de Dios y mantener una alianza con el rencor o el pecado tolerado. No juegues con las cosas santas, rompe radicalmente con esos deseos y tu oración será libre del rencor y sus raíces. La oración también es imposibilitada por el apego al ciclo de dolor familiar y al derecho de vengar. Abandona ese ciclo de dolor, especialmente el familiar. No hay cómo orar con poder y eficacia mientras te aferras a los recuerdos de injusticia. Rompe radicalmente con el pasado que te aprisiona en el rencor, y tu oración será libre y pura. Y la protección no es solo personal, también es colectiva. Abandona el orgullo y el aislamiento espiritual. El creyente que camina aislado está vulnerable y su oración puede ser debilitada por el rencor no tratado. Pero el que permanece en comunión, en sumisión, en perdón, está cubierto por una unción que fluye del cuerpo de Cristo. Valora la iglesia, abraza a los hermanos. En la comunión hay vida, hay sanidad, hay protección, y la oración colectiva es poderosa contra el rencor. Y entonces, como ápice, el Señor nos llevó a la cruz. Entiende la muerte al yo herido
y la vida en el amor de Cristo. No hay cristiano más blindado contra los ataques del enemigo y cuya oración es más escuchada que aquel que ya ha muerto para este mundo y sus expectativas. El infierno retrocede ante un corazón crucificado porque allí ya no hay ego, no hay vanidad, no hay orgullo, no hay un yo herido que manipular. Solo Cristo, y el rencor no tiene lugar. Y ahora, ante todo esto, necesitas elegir. ¿Seguirás como estás, orando con rencor en el corazón, vulnerable a las barreras, distraído, religioso en tus apariencias? ¿O te levantarás como alguien que ha removido los impedimentos y cuya oración el diablo ya no puede bloquear? Este mensaje no es para ser admirado, es para ser respondido. El cielo está esperando tu decisión y el infierno también. Si esta palabra te alcanzó de una forma profunda y sientes que puede bendecir a otros, por favor, dale me gusta a este video y compártelo con amigos y familiares. Y no te olvides de dejar tu testimonio en los comentarios. Tu experiencia de superación y fe, libre de rencor, puede ser la chispa que encienda la esperanza en otro corazón. Tal vez necesites correr al altar ahora en espíritu y en verdad y decir, Señor, libérame de todo rencor, especialmente de esas heridas familiares y de todo lo que ha impedido mi oración. Vacíame, crucifícame contigo, dame una nueva mente, una nueva vida. Ya no quiero ser un cristiano común que se rinde al rencor y a las barreras. Quiero ser uno que vive tan alineado contigo que el infierno me reconozca como alguien cuyas oraciones son escuchadas y eficaces, llenas de tu amor, incluso por quien me hirió. Porque al final de cuentas, no se trata de tener una fe bonita, se trata de tener una fe real, una fe que el enemigo reconoce como invencible, una fe que resiste al mal y que no se vende, una fe que persevera hasta el fin y que es libre de rencor. Y ese tipo de fe está disponible ahora, no para los perfectos, sino para los decididos, para los que se cansaron de vivir en el término medio del dolor, para los que quieren ser llenos del amor de Cristo, protegidos y usados por Dios, no mañana, sino hoy. Y sobre estos la palabra dice, el maligno no los toca. 1 Juan 5:18. Y sus oraciones son escuchadas. Que esta promesa sea sobre tu vida, tu casa, tu mente, tu alma. Que seas libre para orar, para amar y para vivir en Cristo en el nombre de Jesús. Amén.